Les voy a pedir que me acompañen otra vez en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque eres un Dios santo y justo, que nos llama a vivir en pureza y santidad. Hoy venimos ante ti con nuestros corazones abiertos para aprender lo que enseña tu palabra sobre este mandamiento. Ayúdanos, Señor, a entender con claridad lo que significa preservar nuestra castidad, nuestro cuerpo, mente y espíritu. Danos la fuerza para guardar tu voluntad en nuestra vida. Llena nuestro gozo con tu amor y con tu gracia, y que el Espíritu Santo nos guíe para vivir en obediencia y fidelidad en medio de este mundo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos en una serie de los 10 mandamientos. Cada domingo estamos meditando en lo que exige un mandamiento y lo que prohíbe el mismo mandamiento. Y ya vamos por el 7º mandamiento, que es, ahorita los vamos a leer. Yo les pido que abran su Biblia en Éxodo 20, vamos a tratar de recitarlo domingo a domingo para familiarizarnos más con él. Éxodo 20, versículos del 3 al 17. Leamos, hermanos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alegren en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Ok, estamos en el 7º mandamiento, que es no cometerás adulterio. Hoy vemos la segunda parte, que consiste en las prohibiciones. Por supuesto que primero lo que se prohíbe es omitir todo lo que se exige, que ya hemos visto. Pero empecemos con lo que literalmente se prohíbe. Con lo primero que dice, que es el adulterio y la fornicación. Son las dos cosas que prohíbe, que son deducidas del texto. Yo les voy a pedir que me acompañen a Hebreos 13:4, primero. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Esos son los pecados. Dentro de lo que se exige en el 7º mandamiento, habíamos comentado que se exige la pureza. Ese es básicamente el 7º mandamiento, la pureza de nuestro cuerpo, nuestra mente. Y se ve principalmente expresada, no sé si mi micrófono se escucha bien. ¿Sí? Soy yo el que... El adulterio, ¿verdad? Que consiste en el quebrantamiento del matrimonio a través de la unión que una persona tiene con
otra persona. Eso es el adulterio. Ahora, la fornicación. ¿Cómo se puede definir la fornicación? ¿Alguien que quiera? ¿Sí me escucho bien? Vamos a hacer ahora almuerzos para recaudar. O no lo sé. Bueno, les preguntaba, el adulterio lo podemos definir como uno o los dos quienes se unen a otra persona estando casados, ¿no? Es el adulterio. Ahora, la fornicación, ¿cómo podríamos definir la fornicación? Eso podría ser una parte, ¿verdad? Pero en general, un término más genérico. Eso incluiría los pecados de que esté acá, ¿verdad? La fornicación viene de una raíz que es que es pornea. ¿A qué le suena pornea? ¿A qué? A pornografía. Entonces, la fornicación está relacionada con todos los pecados que tienen que ver con la sexualidad. Sin importar si es casado, soltero, eso es fornicación. Y los textos que leímos, que son en Gálatas y en Hebreos, que son muchos, son pocos, pero yo cuando menciono 2, 3 de los muchos que suelen haber. Habla de que el Señor juzgará a los adúlteros y a los fornicarios. Es decir, aquellos que han transgredido en su matrimonio y aquellos que en general han profanado su cuerpo con los mandamientos que vimos el domingo pasado. La única forma de librarnos, por supuesto, es a través de Jesucristo, ¿verdad? Cuando nosotros, ahorita vamos a empezar una serie de mandamientos desde este 7º hasta el 10º, en los cuales el Señor literalmente dice que juzgará o que ellos no pueden entrar al reino de los cielos. Pero sabemos que la única llave que abre la puerta al reino de los cielos es ¿quién? Es Jesucristo. Porque en el Antiguo Testamento tenemos muchos problemas de este tipo que sabemos que es resuelto por la sangre de nuestro Señor. Pensemos en Abraham. Abraham tenía a su esposa, ¿no? Y viene a la esposa y se le ocurre una idea fenomenal. No pueden tener hijos. ¿Y qué hace? Ten relaciones con mi esclava. ¿Y qué dice Abraham? Sí. Ahora, Abraham no creyó que el Señor pudiera darle un hijo con su esposa. Entonces va con otra mujer para tener un hijo y el Señor le dice, ese no es el hijo que yo quiero. El hijo que yo quiero es de Sara. Eso Pablo lo dice en Gálatas, ¿verdad? El hijo de la esclava y el hijo de la libre. Y eso significa que a Abraham le faltaba, ¿qué le faltaba a Abraham? Fe. ¿Y cómo se le llama a Abraham en el Nuevo Testamento? El padre de la fe. ¿Qué significa eso? Que nuestro Señor limpia y borra todas nuestras iniquidades y nuestras maldades. Al punto de llamarle a Abraham el padre de la fe. No está diciendo alguien que hizo las cosas muy mal y ya de último se arrepintió. No, dice, es el padre de la fe. Veamos otro ejemplo. Jacob. Jacob trabajó 7 años por Raquel, ¿verdad? Quería a Raquel. Y al final de los 7 años, su suegro, que era también su tío, le dio a su otra hija. ¿Cómo se llamaba la otra hija? Lea. ¿Y qué dice Jacob? Yo no quiero a ella, yo quiero a Raquel. Así dijo Jacob. Jacob tomó a Lea, ¿verdad? Y el texto dice que Labán le dio a una por otra, digamos. Que le justificó primero, tengo que dar en matrimonio a la mayor y hasta después a la menor. Y Jacob no dijo, miren, la Biblia dice otra cosa. No, así no dijo Jacob, ¿verdad? ¿Qué hizo Jacob? Se casó con Lea. Y después, con Raquel, ¿verdad? No se quedó con las ganas, digamos, y se terminó casando con quien quería y con quien no quería.
Después se pelearon ellas, Lea y Raquel, y viene Raquel que no podía tener hijos y le dice a Jacob, acuéstate con mi esclava, con mi sierva. ¿Y qué hace Jacob? Otra vez sacó la Biblia y dijo, eso no se hace. No, él tuvo relaciones con la cría de su esposa, de su segunda esposa, y tuvo a uno de sus hijos, a dos de sus hijos. Y después vino Lea, e hizo lo mismo, y después hizo lo mismo, y entonces Jacob terminó teniendo una familia de 4, ¿no? Una poligamia de 4 esposas. Ahora, ¿cómo se le refiere a Jacob en el Nuevo Testamento? O a lo largo de la historia de la Biblia, ¿cómo se le refiere a Jacob? El Israel, el patriarca del pueblo de Dios, un siervo de Dios. Entonces, lo que vemos aquí, de cajón, y lo que nos enseñan nuestros textos iniciales es que no importa lo que cualquier persona pueda haber hecho, por muy horrible que le parezca, si el Señor ha decidido perdonar y morir por alguno de nosotros en este sentido, somos completamente limpios y salvos, ¿verdad? Limpios de veras, no como cuando uno va a componer un carro, ¿no? Choca el carro y lo va a componer y uno tiene un dicho cuando compone un carro chocado, que es, ¿me han escuchado los dichos? Ya no quedan igual, quedan lastimados o se vuelven a arruinar. Bueno, la obra del Señor no es así en nosotros. La obra del Señor en nosotros es perfecta y completa. Así que esos son lo que nos dicen nuestros primeros textos. Pensemos en el segundo, en un tercer ejemplo, un hijo de Jacob, Judá. Judá tenía a su esposa. Creo que, no sé si en viuda, no sé si me recordás por ahí. Pero Judá tiene un hijo que se llamaba creo que se llamaba. Y tenía una esposa que se llamaba, ¿se recuerdan de la esposa de Tamar. Pero se muere y Tamar se queda viuda. Y le sucede, en la ley del levirato, le sucede el siguiente, que es, se llama Onán. Y Onán no quería tener hijos con Tamar y dice que vertía afuera, ¿verdad? Y entonces el Señor mata a Onán por no querer darle hijos a Tamar. Y después le dice que llega al final con un hijo pequeño, le dice, este hijo pequeño está muy pequeño para ti, mejor no esperes. Pero sabía Tamar que no podía esperar a ese hijo pequeño por la ley del levirato, sino que comía en todo ese tiempo y cómo existía, cómo vivía. Entonces Tamar idea un plan y se hace pasar ¿se acuerdan? ¿Por qué? Por prostituta. Una cosa es hacerse pasar por un ladrón o por un estafador, pero disfrazarse de prostituta. Creo que estamos hablando de otras ligas. Y llega con Judá y lo engaña. No lo seduce, simplemente está ahí como esperando, ¿no? En lugar de las prostitutas. Y llega Judá a requerir los servicios de una de ellas. Y entonces Tamar es la que se ofrece sin que se dé cuenta Judá. Y Judá tiene relaciones con Tamar y tienen un hijo, 2 hijos de hecho, que se llaman, ¿se recuerdan? Fares y Sara. Tienen 2 hijos. Cuando está embarazada, el pueblo se da cuenta que es prostituta y la quiere matar. Aquí no estamos hablando de Israel, Israel no existía como pueblo. La quieren matar y él había pedido de garantía el bastón y el sello de Judá. Y dice que este fue el hombre que me embarazó, de que le pertenecen estas cosas. Y se dan cuenta que son las cosas de Judá. ¿Y qué hace Judá? Más justa es ella que yo. Y Sansón se acabó, dijo él, ¿verdad? Porque tenía que morir, no lo mataron. Ella, como vamos a ver, pues lo que la Biblia refiere a este tipo de pecados son bastante groseros. Ella era ¿cómo decir? Su nuera, ¿no? Su nuera. Y se vistió de prostituta para engañarlo. Él fue a recurrir a unas prostitutas y así tuvieron a la línea del Mesías, porque son de la línea del Mesías. Entonces, estos textos inician diciendo
que es el Señor que nos juzga, pero al mismo tiempo el que nos justifica. Por eso dice Romanos 8, ¿quién juzgará a los escogidos de Jehová o del Señor, mejor dicho? ¿Quién es el que acusa? ¿Quién es el que acusa? ¿Quién es el que juzga? ¿Y quién es el que defiende? Entonces, ¿verdad? Si Él es el que nos juzga y el que nos defiende, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Verdad? Eso significa que no es así. Por eso lo vamos a meditar, ¿verdad? Para tamizar nuestra vida y ordenar nuestra vida. Cada mandamiento está hecho para que nosotros, esto es un molde, ¿no? Y veamos qué tanto encajamos en este molde. Si no encajamos, tenemos dos opciones. O nos separamos del molde o nos acoplamos. Entonces el punto es ver lo que dice la palabra y tratar de corregir nuestra vida, pedir perdón, arrepentirnos y caminar por el camino de la voluntad del Señor. Vamos con los siguientes. Violación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de violación? Sí, cuando no hay consentimiento, cuando uno obliga a otro, lo fuerza, eso es una violación, ¿verdad? Lo fuerza lo obliga ya sea por la fuerza o por la asimetría de edades o de pensamiento, ¿no? Y eso es una violación. ¿Algún ejemplo que nos diga que la violación es pecado? ¿Quién? Cuando violaron a Dina, sí. Sí, nosotros estudiamos Génesis y cuando vimos el ejemplo de Dina dijimos que la palabra ahí de violación tal vez no era la más correcta porque de hecho Dina se casa con él. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien recuerda cómo se llamaba? Al final se termina casando con la persona. Entonces parece que no es una violación. Alguno donde sí sea claramente una violación. A Tamar. Tamar se llama. No, se llama Amnón se llama. Amnón. Amnón fuerza a su hermana, la engaña primero y después la fuerza a tener relaciones. Y por eso su otro hermano se enoja, que es Absalón, y mata a Amnón. Entonces ahí tenemos un ejemplo que no es parte del diseño del Señor, obligarse, ¿verdad? Sí. Es que en la Biblia tiene, en este pecado tiene ejemplos muy groseros. En Jueces, los voy a decir porque lo dicen, ¿no? Los niños ya están ahí. En Jueces se habla de un levita que tiene una concubina y que llegan a Belén, si no mal recuerdo. Y es ahí donde viene la tribu, no era Belén, ellos eran de Belén, creo. Y viene un grupo de personas de la tribu de Benjamín y la violan, un grupo de personas. No estamos hablando de una persona, estamos hablando de un grupo de personas y violan a la mujer, a la concubina. Yo sé que para empezar, ¿qué tiene que ver un levita con una concubina, no? Pero igual. O sea, una cosa estuvo mal y la otra estuvo peor. Sí, no estamos diciendo que por una estuvo buena y por otra estuvo mal, ¿o no? Aquí las dos estuvieron malas, pero una estuvo peor que la otra. Y vean que la historia se complica, porque vienen este levita, creo que fue levita, corta a la concubina, la corta, la cercena en pedazos y las manda a las demás tribus, por lo que había hecho la tribu uno de los del pueblo de la tribu de Benjamín. Y entonces van a reunirse y le dicen a Benjamín que van a juzgar a este pueblo de la tribu de Benjamín. ¿Y qué creen que dice la tribu de Benjamín? No, dice. No.
se niegan. Y uno dice, tan depravados estaban que hasta entre ellos estaban encubriendo. Y eso pasa mucho. Nosotros estábamos hablando con Alejandra sobre este mandamiento. Y eso pasa mucho en las familias. A veces se ha normalizado el abuso, ¿verdad? Como así le pasó a tu mamá, a tu abuela, y así le va a pasar a la siguiente y no dicen nada. Y eso es lo que estaba pasando. Así era el deterioro espiritual de Israel en este entonces. Que estaba normalizado el abuso. Y nadie decía nada y nadie denunciaba. Denunciaba ante las autoridades porque ahí llegaron los ancianos a pedir que viniera este grupo de personas para ejecutarlas por lo que habían hecho. Y no quisieron. Y se pelearon, se peleó Israel con Benjamín, las 11 tribus con Benjamín. ¿Y quiénes creen que ganó? Benjamín. La primera batalla la ganó Benjamín. La segunda ya la ganó Israel y casi los exterminan. Casi los exterminan. Gracias a Dios, pues, y hubo mucho lamento, dice ese capítulo que hubo mucho lamento porque casi matan a la tribu de Benjamín por la depravación que había en ese pequeño pueblo y en toda la tribu. Así que no, la Biblia no habla poco de esto ni en una manera muy superficial, sino es una cuestión muy grave. Vamos con el siguiente. Incesto. ¿Qué es el incesto? Primero Dios no me bota en el video, ¿verdad? ¿Qué es el incesto? ¿Perdón? Creo que está confundiendo un poco las historias. Ahorita las vamos a aclarar. Noé se emborrachó, pero él tenía 3 hijos. Ajá. Estamos hablando de sus tataranietos, digamos, de los tataranietos de Noé. Lot. Lot sale de Sodoma y Gomorra. ¿Se recuerdan? Su esposa dio para atrás y se convirtió en estatua de sal. Y los esposos de sus hijas se quedaron en Sodoma, en Gomorra. Porque eran también pervertidos, ¿verdad? Se quedaron ahí y murieron. Entonces solo terminó saliendo Lot y sus 2 hijas. Entonces sus 2 hijas dijeron, no vamos a tener hijos. ¿Qué hicieron entonces? Emborracharon a su padre y tuvieron relaciones con su padre. Eso es incesto. El incesto es la relación sexual entre familias, principalmente uno mayor con uno menor. En situación de abuso, ¿verdad? Ese es el incesto. Y de esos nacimientos nace Moab y Amnón, de donde vienen los moabitas y amonitas. Ese es el incesto. De ahí podemos ver que es pecado. ¿Algún otro que pudiéramos mencionar? ¿No? Sí. Concubina. Sí. Bueno, de esos tal vez no entran tanto en el ámbito del incesto porque sí necesitamos una relación de sangre, no política. La ley juzga diferente a los casos de política, a los casos políticos. Pero también es pecado, ahorita lo vamos a ver. Vamos con el siguiente, sodomía. ¿Qué es la sodomía? Y placeres contra natura. ¿Contra natura o contra naturaleza? ¿Qué es la sodomía? ¿A qué les suena sodomía? Esa es una. Ahorita las vamos a mencionar. Sodomía viene de la palabra Sodoma. Y Sodoma era popular por su vida libertina en el ámbito sexual. ¿Se recuerdan que cuando llegaron unos varones a buscar a Lot, Lot vivía en Sodoma, llegaron unas personas a querer buscar a estos hombres y tener relaciones con ellos? Entonces, la sodomía tiene principalmente esa connotación de la homosexualidad.
¿sí? Vamos con Romanos 1, 20 al 24 al 27. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. La sodomía tiene que ver primeramente con la homosexualidad. Pablo lo dice, ¿verdad? Contra naturaleza. Hay un tipo de placer que va contra la naturaleza. El domingo pasado vimos los placeres dentro del matrimonio que son legítimos, pero la homosexualidad no es uno de esos placeres. Y además los que menciona Mauricio, que podemos encontrar en la ley del Señor, Levítico 20, 15, 16, si quieren escuchen. Cualquiera que estuviere cópula o relación sexual con una bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, también para tener relaciones, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Esa es otra cosa que prohíbe la ley. Debemos entender que si lo prohíbe la ley era porque era algo, tal vez no común, pero por lo menos se consideraba. A veces decimos que nuestra sociedad está perdida. Yo creo que no estoy diciendo que nuestra sociedad esté bien. Estoy diciendo que esto ya tiene años, siglos. También habla, otro texto, no sé si alguien lo tendrá por ahí, de hablar de llegarse también a personas muertas, que se le llama necrofilia. Esto es zoofilia de animal y está también la necrofilia, que también es pecado, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario de este punto? ¿No? Vamos con el siguiente. Pensamientos impuros. Pensamientos impuros. Aquí incluimos imaginaciones, propósitos, sentimientos impuros. Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Colosenses 3:5, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, cuando hablamos de la situación de los actos impuros, debemos pensar primero que son pensamientos impuros. Y que aunque nosotros muchas veces nos podamos cuidar de no llegar a las perversiones de los actos, no significa que no lo hayamos pensado. Que puede ser tanto estas como las otras que hemos visto. Para actos impuros en general, solamente pensarlos, desearlos, imaginarlos, es también de acuerdo a nuestro Señor, es un quebrantamiento del séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Porque es lo lógico, ¿no? Si uno piensa algo, si uno hace algo, es porque primero lo quería hacer. Porque aquí nadie se nos obliga. Sino que nosotros, de nuestro propio corazón, como dice aquí, de la concupiscencia del corazón, vienen esos pensamientos. ¿Alguien tiene algún comentario de este apartado? Conversaciones impuras. Ya sea hablarlas o escucharlas. ¿Verdad? Porque algunos dicen, no, yo no dije nada. Pero bien que estaba escuchando, ¿no? No hizo nada para detenerlo o no se fue. Que puede ser la otra opción, ¿verdad? O le digo a alguien, mire, deje de hablar eso. O
¿Sabe qué? Mejor yo aquí no tengo nada que hacer. Vamos con los textos. Efesios 5, 3 al 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, etc. Proverbios 7, 5, 21 y 22. Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto que se marchó tras ella como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Entonces, todas conversaciones impuras de cosas que no tienden a la pureza sexual es pecado. Hablarlas o escucharlas. Alguien me dijo una vez que estaba comiendo en un restaurante y escuchó a alguien hablar y me empezó a contar. Y yo le dije, ¿y usted qué está escuchando esas cosas? No, yo solo estaba ahí. Yo no estaba participando, yo solo estoy escuchando y le estoy contando. Entonces le tuve que decir que no me estuviera contando porque a mí qué me importan esas cosas que está hablando la gente. Entonces yo podría, como esa persona, podría pensar que me indigna, pero no me indigna, me entretiene. Escuchar una conversación y decir, ¡ah! ¡Qué mal! Pero bien que estoy escuchando, bien que estoy poniendo atención. Entonces debemos cuidar nuestros corazones y nuestras conversaciones, que incluyen tanto hablar como que nos satisfagan ese tipo de conversaciones impuras. ¿Sí? Eso es lo que dice nuestro texto. Vamos con el siguiente. ¿Alguien tiene algún comentario de esto? Vamos muy rápido. Estamos. Si algo pudimos aprender del sermón de hoy es que cada parte requiere santidad. Así es, desde nuestros actos hasta nuestros pensamientos. ¿Alguien más? Adelante. Y todos tenemos que pensar en lo que escuchamos, en lo que hablamos y ser más cuidadosos. Debemos cuidarnos más de este tipo de cosas, ¿verdad? Más porque nuestros oídos suelen endulzarse mucho más rápido de ciertas conversaciones. Sí, sí, porque es fácil encubrirla. Es más fácil hacer como que me indigna, ¿no? ¡Ah! Todos dicen acá, pero yo no sé el corazón de cada quien, ¿verdad? Oh, sí, tiene razón, pero tal vez dentro, sí, ¿verdad? Disfrutarlo. Cualquiera de estas cosas, ¿verdad? No solamente de esto.
Cualquiera de lo que hemos mencionado. ¿Sí? ¿Alguien más? Continuamos. Miradas desenfrenadas. Yo me adelanté la vez pasada, ¿verdad? Dije las miradas desenfrenadas aquí. Pues, vamos primero con el texto. Isaías 3:16. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos avergonzados, cuando van danzando y haciendo son con los pies. Voy a explicarlo con el siguiente que dice 2 de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Dice que tienen ojos llenos de adulterio. ¿Cómo podría definirse eso? Ojos llenos de adulterio. Uh-huh. Sí, desde una persona en general, ¿verdad? Sin importar si está casado o no está casado, ¿verdad? Mientras que no sea la propia. Y ver con deseo o ver cosas, ni siquiera tiene que ser una persona, sino algo que en general encienda esa pasión desenfrenada. ¿Alguien más? Adelante. Sí, creo que esto cobra más sentido hoy en en nuestra vida de redes sociales y en general de tecnología, porque todo ahora, todo entra por los ojos, ¿verdad? Estamos viendo y si no cambiamos y esa, y esa dosis de placer que causa solo hacer esto, cambiar. Eso tiene un término actual que se llama scrolling, ¿verdad? El deslizar causa placer para ver el siguiente video. No estoy hablando de pornografía, estoy hablando de solo cambiar el video causa una sensación de placer. Y tenemos a la mano todo tipo de placeres legítimos e ilegítimos en el teléfono, ¿verdad? Desde videos tan sencillos donde no tiene nada que ver, pero hay señoritas o varones que se visten indebidamente, ¿verdad? Y disfrazados de nosotros. Nosotros los tratamos de disfrazar como que no tiene nada que ver, cuando evidentemente sí está relacionado. Hasta páginas web dedicadas a la pornografía, ¿verdad? Esas son las miradas desenfrenadas, las miradas, como dice la Biblia, Proverbios, llenas de adulterio, de lascivia. Eso es de lo que debemos cuidarnos. Y ciertamente la Biblia establece un patrón que es el más común.
El problema con este patrón es establecerlo como una ley. El patrón es que el hombre tiende a buscar más ese tipo de placer en la mujer, ¿no? Y la mujer tiende a exponerse más. Ese es el patrón que dice la Biblia. Ahora, ese patrón no es una ley, ¿verdad? El hombre es quien tiende a buscar más mujeres. La mujer es un poquito más reservada, un poquito más sentimental. Hemos mencionado que dentro de los casos de infidelidades es más común que el varón tienda a ser infiel. Pero eso no es una ley, no significa que siempre sea así. Sin embargo, la Biblia siempre nos manda a tener cuidado a los que tendemos a caer más en este lado, que nos sería en el caso a los varones, a tener más cuidado con nuestras miradas, en este caso, el tipo pornográfico, el entretenimiento, las series, las películas, lo que ustedes consuman, tengan cuidado que sea un contenido eh, legítimo, ¿verdad? Y saben qué es lo peor, que ahora el teléfono aprende. El teléfono aprende y sabe qué nos gusta y nos muestra y nos muestra y nos muestra. Yo estaba buscando un documental y ahora solo de eso me sale. Sí, estaba buscando un documental, una noticia estaba buscando, de un globo ayer, no sé si la vieron, terrible. Y la busqué y ahora me salen anuncios de si quiero salir en globo y ahora menos quiero ir en globo. Pero es que aprende el teléfono. E incluso entonces debemos educar a nuestro teléfono para que no nos tiente. O como dice Mauricio, cerrar, cortar de tajo. Dentro de las cosas que nosotros hacemos en consejería, o que yo hago en consejería, es ayudarle a alguien a ponerle un programa de, sí saben, ¿verdad? No es un VPN, muy caro. Es un control parental. Entonces el control parental, cuando nosotros podemos programar qué puede ver y qué no puede ver. Si mira un tipo de contenido, le cierra el contenido. Le puede cerrar la página incluso. Y manda notificación al padre, ¿verdad? Y le dice, él está viendo esto, ¿verdad? Eso, pues, yo lo enseño también en mi trabajo, cómo ponerlas. Y yo recomiendo a todos los padres poner ese control parental en sus hijos. Porque así es el joven, ¿verdad? Así es el ser humano. Tiende a lo malo. Y así está. Por eso también entre las parejas, entre los matrimonios, no se tengan ahí ningún tipo de, de bloqueo, de contraseña entre ellos, ¿sí? O sea, que la sepan, que pueda agarrar el teléfono y meterse a cualquier cosa y leer y ver. ¿Qué tiene que usted que esconderle? No debería, ¿no? Pues de hecho, pues puedo dárselo a cualquiera, no solo a mi esposa, pero mi esposa. De hecho, yo no le tenía contraseñas, quien le puso contraseña fue ella porque pueden robar, me dijo, sí, tienes razón. Pero ella se lo puso. Y cabal me lo robaron, ajá, 2 veces. 2 veces ya me saltaron, me quitaron mi teléfono. Pero ella lo sabe. Y así debería ser. Ella debería tener acceso a conversaciones, a programas, incluso a mis redes sociales, incluso para mover y ver cuál es mi feed, mis búsquedas, lo que me gusta ver, para controlarme. Y viceversa, no solo el marido de la mujer, sino la mujer del marido. Porque no debería haber ningún tipo de secretos, ¿verdad? ¿Por qué? Uno no está haciendo nada malo. Ahora, si uno está haciendo cosas malas, pues qué bueno que lo controlen. Lamentablemente a muchos nos gusta por las malas. Y no es malo, hermano, no es malo. Al contrario, es bueno para nosotros que nos pongan límites. Lo que sucede con esos límites es que cuando se rompen, uno avanza más. Así es el pecado, ¿no? Uno dice, no, aquí no paso. Y me pongo aquí. Y después paso. No, el límite está aquí. Y después paso. Y lo corro. Y entonces lo que una vez fue una mirada ahí de un hombre, de una mujer, se vuelve en un video, después en conversaciones, después busco, consumo, y así se vuelve peor. Entonces, lo mejor es que
Si tenemos a alguien que nos ponga un tope, es bueno para nosotros. Nos conviene. Yo les he comentado muchas veces lo que dice el pastor Núñez, algo que él dijo que me encanta, que son las 10 leyes del pecado. Les he comentado, ¿verdad? El pecado me llevará más allá de donde yo quería llegar. El pecado me hará que pague más de lo que quería pagar. Así dice. Entonces yo a veces quiero pagar ciertas cosas y termino pagando más porque así es el pecado. El pecado hace con nuestra vida lo que nosotros queremos, lo que nosotros no queremos. Y al final nadie nos está obligando, somos nosotros que nos entregamos. Y esto hay que ponerle límites, muchos límites. Y si hay que cortarlo de tajo, hay que cortarlo de tajo. Tengo un pastor amigo que dijo, a mí las redes sociales me tientan. Entonces, lleva como 10 años sin tener. Y la gente le dice, no, pastor, usted comparte cosas buenas y sus mensajes y todo. Me es de bendición seguirlo. Sígame a mi casa si quiere, pero en mis redes no. Venga el domingo más temprano, hablemos entre semana, pero en redes sociales no. Para él. Eso era para él. Yo no estoy diciendo que aquí todos deben cortar sus suscripciones ni sus redes. Eso es cada quien. Uno debe ser diligente. Primero debe ser diligente. Y segundo, entender qué es lo que le tienta. Y si algo me tienta más de la cuenta, decir, esto no vale la pena. Mi vida espiritual no vale esto que estoy pagando. Vale mucho más. Gracias por el ejemplo. ¿Alguien más? Loco. A la mano, sí, loco. Sí, hay que tomar en serio la santidad. Eso es lo que significa. Tomarnos en serio nuestra santidad. Es mejor que nos regañen una vez, mi esposo, mi esposa, mi pastor, que me regañen una vez a que me tenga que ir a sacar de no sé ni dónde, ¿verdad? Ahí va el pastor a la cárcel. No. Pero puede pasar, o algo, ¿verdad? No se preocupen, ahí voy a estar yo. Pero no lleguen, no vayan. Piensen en lo que va a costar. Sí. Bueno, seguimos. Al hospital. Vamos con algo un poco más práctico. Conducta insolente. Conducta liviana, perdón. ¿Qué es la conducta liviana? En términos prácticos. Ujú. Sí, eso podemos unirlo a la parte de las conversaciones, ¿verdad? Los chistes o las bromas. El texto nos refiere aquí es más a la seducción. Proverbio 7, 10, 13. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera, astuta de corazón, se asió a él y lo besó. Con semblante descarado le dijo, eh, seducción, a eso se refiere, seducción. Miradas, gestos, movimientos, sonrisas,
¿Qué más puede ser? Hay que tener cuidado. Todo tipo de movimientos sugestivos. No está pasando nada, yo no estoy haciendo nada. O ella o él no está haciendo nada. Sí están haciendo. Es evidente por lo menos para ellos dos. Ese es el siguiente. Pero sí. Sí, es otra parte de que el texto dice, que sale vestida como ramera, dice. Con atavío de ramera, dice. La vestimenta, ¿verdad? Nosotros debemos distanciarnos del mundo en cuanto a nuestra vestimenta. Lo mencionamos también la vez pasada, dijimos que yo no les voy a decir que está prohibido, que está permitido. No hay una lista aprobada por mí, por el consistorio, por el presbiterio. Pero todos debemos ser diligentes. Y otra vez, si aquí está la línea de lo prohibido, no me debería quedar en el límite, sino alejarme del límite. Vamos a tratar de traducirlo. Es que dijo, me van a funar, me van a censurar. Me van a censurar. Y tóxico, podemos decir, alguien que es muy aprensivo con el otro, ¿no? Sí, hablábamos una vez con alguien que no debería por qué tener amigas, ¿no? O amigos. Vamos a tratar de distinguir en qué es una amistad sana y qué es una amistad insana. Entre nosotros todos deberíamos ser amigos, ¿no? Es lo que nos manda el proverbio. Ser mejor es como un hermano, ese proverbio, que así son los amigos. Ahora, si esa misma amistad prevalece en otro lado, ¿cómo sabemos? ¿O cuál sería algunos puntos de algunas preguntas? ¿Podríamos hacer lo mismo con ese amigo, con esa amiga, aquí en la iglesia? Sí, sí, entonces es una buena amistad, ¿verdad? Si lo que yo hago con él o con ella allá, en otro lado, en el contexto donde esté, lo puedo hacer exactamente aquí, entre los hermanos, con mi esposa, con mi esposo, entonces es una buena amistad. Pero si lo que yo hago allá, con él o con ella, me daría vergüenza hacerlo aquí, o Dios guarde se entera mi esposa, mi esposo, entonces no es una amistad correcta. ¿Sí? ¿Verdad? No estoy diciendo que nadie, ya aquí las mujeres no pueden tener amigos, y los hombres no pueden tener amigos. Estamos diciendo a qué nos referimos con la amistad. ¿Es una amistad bíblica o es una amistad como la cree el mundo? Esa es la diferencia, ¿verdad? Que se ve manifestada en todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Movimientos, sonrisas, eh, tocarse, abrazarse, ese tipo de cosas, ¿verdad? Esas manifestaciones físicas, hay que tener cuidado también con eso. Yo tenía un compañero que le decía mamita a todas las mujeres. Mamita, mamita, vení, ay, qué bueno verte, mamita linda. Pero era su forma de hablar, digamos así, mamita linda. Y nunca nadie entendió mamita linda como algo inapropiado. Y así, mamita o mija. Así, mamita y mija. Pero si yo digo mamita, yo,
yo me voy a sentir incómodo porque yo no suelo decir así. Yo. Hay otras personas que sí lo hacen sin, ¿verdad? Hay cosas que sí salen y otras que no salen. O incluso las manifestaciones físicas, ¿verdad? Yo soy, al menos en nuestra cultura, es cultura de beso, de un beso, ¿verdad? De cachete. Y yo soy de beso y abrazo de una mano, o a veces de dos manos, depende. Y aquí donde estaba y allá donde estaba también cuando trabajaba, ¿verdad? Beso y abrazo. Y hombres, mano y abrazo. Pero hay otras personas que me he dado cuenta que son mano. O otros que puño. Tengo a alguien que puño, ¿verdad? Otro que de lejos, así. Y otros que son de apapachar. Tenía un amigo que me enseñó a abrazar. Él fue el que me enseñó a abrazar. Yo no abrazaba, yo era solo así. Pero él una vez me hizo así, me agarró y me dio un abrazo. Y me sentí tan bien que dije, eso quiero. Voy a abrazar porque siento el cariño, el amor. Porque al final la Biblia también dice que nosotros deberíamos ser afectuosos con besos santos. Entonces sí, la Biblia nos permite manifestaciones físicas de cariño, pero también en su contexto. El beso santo. Los cristianos en el primer siglo se saludaban de beso. No hayan pandemias. Sí. Entonces eso es diferente, ¿verdad? Entonces hay que saber los contextos, intenciones. Eh, yo conocemos un pastor, ¿verdad? Alvarito. El pastor no le daba la mano y pastor no te daba la mano. Pastor, buenos días. Así. Y te agarraba y te abrazaba y te daba un beso. Hombre o mujer te daba beso. Ovejita. No sé si ovejita por cariño, porque no se sabía el nombre de todos, pero se sentía el cariño físico. Estamos hablando de cariño físico. Entonces, esos no son de ninguna manera conductas livianas. Por eso hay que entender, hay que ser muy sabios en nuestra vida. No todo es blanco y negro, no nos tienen que decir así tiene que hacerse y así no tiene que hacerse. Hay cosas que son más de analizar las cosas. ¿Alguien tiene dudas, comentar? Sí, debemos estar conscientes que el Señor eh, también es alguien que observa la conducta de sus hijos y sus pensamientos. Y eso pues nos puede dirigir en nuestro actuar. Vamos con otro. Ya me tardé. Ahora al contrario. Ahí está. Gracias. Prohibición de matrimonios legítimos. Dijimos que el matrimonio es una forma de cuidarse de la fornicación. Y cualquiera que prohíba un matrimonio legítimo está pecando. Eso lo dice literalmente la palabra también. Primera de Timoteo 4:3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Eso habla de los falsos profetas. Los falsos profetas van a prohibir casarse. Y eso es una cuestión práctica que lo vemos en la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? ¿Qué pasa con las personas que ahí en el clero se les prohíbe casarse? Terminan cometiendo actos sexuales de otra naturaleza, ¿verdad? No tengo que mencionar un caso específico de lo que pasa. Los sacerdotes que son, no digo que todos, pero
Sabemos que los sacerdotes, muchos sacerdotes no tienen el don de la continencia y terminan con su filigresía haciendo cosas indebidas. Cualquiera que tenga una pareja de personas que quiera casarse y cumpla con los requisitos, uno no debe prohibírselos. Incluso aunque sea con un incrédulo, no puede prohibírselo. No es lo mejor, de hecho es pecado, pero no puedo prohibírselo, es diferente. Si alguien me dice, yo me quiero casar con tal persona, la primera pregunta es, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Es creyente, es cristiano, cree en el Señor, ama al Señor? Cualquier pregunta que me aclare si realmente es otra persona cristiana, ¿verdad? Si la pregunta es que sí, uno tiene que decirle, bueno, ahí ya está el primer paso dado para que pueda casarse. Pero si me dice que no, ¿qué debo decirle yo? No debe casarse porque es no creyente. Pero si se casa, tiene que está casado, ¿verdad? Si se casa, ya está casado. Pero no porque era pecaminoso buscar a alguien que no era cristiano, no significa que su patrimonio no valga. Eso lo dice literalmente 1 Corintios capítulo 7. Si alguien se casó con un incrédulo, quédese con él. O sea, sí se vale, sí, al final de cuentas sí cuenta. No era lo mejor, era casarse con un creyente, pero ahora que ya está casado, quédese con él. En otras palabras, está diciendo, ese matrimonio sí cuenta, sí es válido. Entonces, incluso yo no puedo prohibir esos matrimonios que son legítimos. Yo hablo de un hombre y un hombre, por supuesto que eso no es legítimo, ¿no? Ni en la China, ¿verdad? Ni en ningún lado. Aunque la ley lo diga, ¿verdad? Eh, Ahora lo contrario, pasar por alto los ilegítimos, los matrimonios ilegítimos. Por ejemplo, sin casarse, ¿sí? Las uniones libres, ¿verdad? Cuando son uniones libres, si no formalizan eso, y por formalizar no me refiero a necesariamente que vayan a una autoridad civil, aunque sí es lo mejor, sino que ellos se comprometan delante de Dios que están casados. Pero si yo digo, si alguien vive con otro como si están casados, yo le digo, no importa. El punto es que tenga a Dios en su corazón. Eso es pecado, sí, no se puede. No se debería hacer. No puedo pasar por alto ese matrimonio legítimo. O que hay una pareja de homosexuales y diga, nosotros nos casamos en México. Ahí está prohibido, ahí está permitido, ¿no? ¿Qué debe decir uno? Pues México podrá reconocerlo, incluso el Estado de Guatemala, espero que no, pero aquí Dios no lo reconoce. Y no están casados. Para nosotros, no están casados. Ejemplos en la Biblia. Marcos 6:18. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Es decir, Juan el Bautista no se hacía de la vista gorda. Juan el Bautista no decía, eso no me importa a mí. Juan el Bautista le decía directamente a Herodes, Herodes, esto que estás haciendo, ese matrimonio que tienes, no es matrimonio de verdad. Y no lo pasaba por alto. Nosotros tampoco deberíamos ser indiferentes a las situaciones que no son matrimonios. Así he visto yo muchos casos. Les voy a dar un ejemplo de un caso que vi por ahí. No eclesiástico, sino sí. Una niña como de 13 años que decía que tenía a su marido, tenía como 40 años. Entonces no me importa, decía, que me reconozca el Estado de Guatemala. No dijo así, ¿verdad? Pero no me importa si lo reconocen las leyes o no. ¿Qué tenía que hacer yo? Aparte de denunciar al Señor. En relación a esto.
Sí, eso, no consentirlo, no decir que está bien. Yo le dije, mire usted, a su papá, porque está a su mamá, perdón. Ellos no están casados. Ese matrimonio no vale. Aunque lo apruebe el Estado de Guatemala, ese matrimonio no vale. Porque él es un hombre mayor y es una niña. Entonces no debemos decir, bueno, es que así es Guatemala. Es que a mí no me están preguntando. Uno tiene que tener una postura firme. Igual con las parejas homosexuales, ¿verdad? Espero que nuestra postura nunca cambie de decir el matrimonio homosexual. No. Es antinatural, ¿sí? No es correcto. Ni es verdadero, ¿verdad? Porque así vi una pregunta en un pastor que estaba respondiendo un artículo. ¿Es legítimo asistir a una boda gay? Decía él. Eso estaba respondiendo. Pero era de Estados Unidos. Lo que pasa es que en Estados Unidos es otro contexto, ¿verdad? Donde los cristianos tienen otro tipo de preguntas por la cultura. Pensé que iba a hablar de qué cultura, ¿verdad? Pero ¿y hay que ir o no hay que ir? ¿Qué dicen ustedes? No existe una boda gay. No existe. Están haciendo como que se están casando, pero no se están casando. Vamos con otro. Enredarse en votos de soltería. Es un poco lo que hemos mencionado. ¿Qué es un voto de soltería? Es decir, yo voy a estar soltero por decisión propia cuando sé que yo no puedo estar soltero. ¿Verdad? Una cosa es ser soltero porque falte la decisión de alguien más, ¿no? Pero otra cosa es ser soltero por mi propia decisión, sabiendo que no puedo hacerlo. Eso no, nos lo condena el Señor. Creo que todavía no lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Pero ya habían sido novios. No, entonces sí, pero. Sí, yo creo que ese es un mal parámetro, graduarse. Sí, cuando hay jóvenes que se casan antes de graduarse, cuando hay jóvenes antes que se casan antes de graduarse, no, yo nunca les he dicho que han hecho mal. Eso me lleva al siguiente punto. Solo voy a decir el texto. Dice Mateo 19, 10 y 11. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Mateo 19, 10 y 11. Vamos con el otro, que es retrasar indebida demora del matrimonio. Sí, bueno, yo voy a empezar aquí desde el anterior. No solamente se trata en el voto de soltería. El voto es la formalidad de decirle al Señor, yo no me quiero casar, permanentemente o temporalmente. Sino decir, no me voy a casar por este tiempo también. Si ustedes no tienen ese dominio propio para no casarse, no hagan esa promesa o ese voto. Ayer creo que estábamos hablando con mi hermana de alguien que estaba orgullosa porque no había tenido ni siquiera un novio para cuando llegó a la universidad. Y al poco tiempo nos enteramos que estaba embarazada. Entonces, no tenía el don de la continencia. No tenía el don de la continencia. Entonces, si nosotros creemos que necesitamos casarnos, deberíamos buscarlo activamente. No dejarlo al tiempo. Porque no tenemos ese don. Y orar más y pedirle al Señor más y
Orar. Sí, hablar con amigos, con padres, tal vez alguien me pueda dar un consejo o conoce a alguien. Sí, es que uno no sabe dónde está. ¿Qué hizo, qué hizo, ah, qué hizo Abraham para asegurar el matrimonio de su hijo, Isaac? Lo mandó. Así, hizo algo, no dijo, vamos a orar aquí a ver qué pasa. No, él dijo que fuera a traerla. Y en el camino iba orando, ¿no? Llegó a un punto donde dijo, Señor, si es ella, que haga tal cosa. Y oró y así fue. Y Rebeca dijo, Rebeca recibió el mensaje del Señor en su corazón. Y se casaron. Yo no estoy diciendo que anden con sus animales de carga por ahí viendo que les da agua. Estoy diciendo que hay que buscar y hay que orar. Eso es lo que nos pide. No es ser soltero innecesariamente, sabiendo que no podemos. Eso me lleva al siguiente, que es la indebida demora de matrimonio. Primero voy con el texto. Primera de Corintios 7, 7, 9. Quisiera más bien que todos hombres fueran solteros como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense. Entonces es mejor, pues mejor es casarse que estarse quemando. Génesis 38, 26. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. ¿Qué es lo que quería hacer Judá? Que esperara a Sela para el levirato. Y Tamar dijo, yo no puedo esperar eso. Entonces, dentro del noviazgo también existen tentaciones que no debemos dejar paso que sucedan, sino casarnos lo antes posible. Lo antes posible, ¿cuánto es? Eso también es de mucha sabiduría de cada quien. Por eso cuando alguien me dice, yo se los comento, que se casan antes de terminar la universidad, pero van a seguir la universidad, qué bueno que se casaron. Es mejor casarse y no pecar que no terminar la universidad, que no es pecado. O es pecado no terminar la universidad. Pero fornicar sí es pecado. Entonces, lo mejor es casarse, no digo lo antes posible, es no retrasarlo innecesariamente. Innecesariamente. ¿Sí? ¿Alguien tiene un comentario aquí? Sí, a veces nuestra cultura define nuestros valores y nuestras prioridades. Ojo, yo no estoy diciendo aquí que quien termine la U primero y después se case es pecado. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo cada quien debe evaluarse. Y personalmente me hubiera gustado casarme antes de graduarme. Yo me casé con Alejandra. Yo me gradué ella se graduó en junio. En junio te casaste. En mayo te graduaste. Yo, y nos comprometimos en junio. Y nos casamos en noviembre. ¿Verdad? Se graduó en mayo. Después nos comprometimos en junio. Sí, en junio. Y nos casamos en noviembre. No esperamos ni 5 meses. Porque nosotros ya sabíamos qué queríamos. ¿Para qué vamos a estar retrasando las cosas que ya nosotros ya habíamos determinado? Pero después me puse a pensar que mejor me hubiera casado antes. Es que como cuesta cuidar a los nenes. Sí, ya el cuerpo no funciona igual. Yo me canso más rápido. Y me puse a pensar en mi papá.
de cuando me tuvo 25 años. Y yo me recuerdo disfrutarlo, ¿verdad? Y yo no es que no juegue con el nene, pero ya 32 años a 25 es una época que cambia mucho el cuerpo. Aunque usted no lo crea. A los 25 me desvelaba para la universidad y seguía de largo 2, 3 días. Hoy ya pasa de las 10 y ya me preocupo, porque me tengo que despertar por él. Sí, es cierto. Sí, es difícil. Por eso, eso fue una reflexión que hice yo. Hubiera sido más temprano porque hubiera tenido un poco más de energías. Pero cada quien debe hacer sus propias reflexiones. Vamos a continuar. Poligamia. ¿Qué es la poligamia? ¿Qué es la poligamia? Tener más de un esposo o más de una esposa al mismo tiempo. Porque yo puedo tener 2 esposas en mi vida, digamos, porque me divorcié justamente o porque enviudé. ¿Dónde tenemos ejemplos de poligamia como algo equivocado? Ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Abraham, Jacob. Estamos viendo nuestro mismo ejemplo de David, Samuel, Elcana, cómo el Señor no lo acepta. Pero los papás de Samuel, ¿no? Divorcio injusto. ¿Qué es el divorcio injusto? Si pudiéramos resumirlo en un principio, ¿cuál sería? Innecesarios. Solo hay 2 causales de divorcio. Fornicación o adulterio, que la otra persona falle en sus deberes maritales. Entonces el Señor le da permiso al cónyuge herido de decir, ya no puedo. Pero el Señor siempre dice que es mejor quedarse juntos, ¿no? Esa es la mejor solución. Pero siempre sí da el permiso. Y la otra es que el otro se vaya. Si el otro se va, dice Pablo, es como si se hubiera muerto, abandonó el matrimonio, entonces está libre de casarse. En nuestra ley sí ahí tiene que haber un divorcio, pero esa es la forma, dice nuestro Señor. Cualquier forma que no corresponda a eso es un divorcio injusto. ¿Sí? Si fue por, como dicen ahora, ¿no? Por diferencias, así dicen, incompatibilidad de caracteres. Tal vez yo porque lo aprendí de otra manera decía eh, diferencias irreconciliables. ¿Verdad? Simplemente porque es los ejemplos del Talmud, porque le quemó la comida, porque decía un rabí, decía que porque si miraba a otra mujer más bonita, entonces podía irse con ella. Esas son cosas ilegítimas. Sí, sí. Por tener problemas es ilegítimo, porque todo el mundo tiene problemas, todos los matrimonios tienen problemas. Pecados, feos, que dañan, que duelen. Pero el Señor dice, no, trabajen en ellos. La solución no es separarse, la solución es arreglarlos. Así es. Es que vivimos en una cultura donde si algo se descompone, se tira, es desechable. Vamos a avanzar, ya vamos a terminar. Abandono del hogar. Eso podemos deducirlo de lo anterior. Primera de Corintios 7, 12, 13. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no la abandone. ¿Sí? Ni aunque sean incrédulos, ni aunque uno sea incrédulo, tiene permiso de abandonarla. Eso de que dejó al niño, dejó a la muchacha embarazada y se fue y abandonó su hogar, eso es pecado. Tal vez normalizado en nuestra sociedad guatemalteca, pero eso es pecado. ¿Sí?
Estamos hechos para la familia. Amistades corrompidas. ¿Qué son amistades corrompidas? Corruptas. En este contexto, las amistades corrompidas, sexualmente hablando, son aquellas que tienen deseos lascivos. Génesis 39:10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Proverbios 5:8. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Aquí hay una diferencia. Nuestro Señor era amigo dice, de publicanos y ¿se acuerdan de quién era amigo nuestro Señor? De prostitutas, de publicanos y prostitutas. Pero también nos dice que debemos alejarnos. ¿En qué sentido podemos tener esas amistades y en qué sentido no podemos tenerlas? Sí, no son amistades de apoyo, no son amistades de confort, no son amistades de confidencia, son amistades más de buscar su bien, de buscar su conversión, su cambio, porque nuestro Señor andaba con prostitutas, pero las transformaba, ¿verdad? Las cambiaba, tocaba sus corazones, no decía, cualquiera véngase conmigo y ahí miramos qué hacemos todos juntos. No, el Señor les predicaba el Evangelio y el Evangelio es muy duro. Entonces, nosotros deberíamos rehusarnos a tener todo tipo de amistades que tengan ese tipo de corrupción. Y es que tenemos un amigo que cuenta chistes así, que hace, o tiene tal lenguaje. Si le vamos a hablar de Dios constantemente, si es una relación laboral, sí, pero si es una amistad entrañable, que le cuento yo mis problemas, que eso, no. Es más fácil que yo me corrompa, ¿verdad? Y por último, vamos con una complicada. Vamos a ponerle recreaciones. Con esta terminamos. Recreaciones lascivas. Dice el catecismo, canciones, libros, cuadros, danzas, dramas lascivos. Vean los textos. Isaías 3:16. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando van danzando y haciendo son con los pies. Marcos 6:22. Entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha, etc. Romanos 13:13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, ni en contiendas ni envidia. Efesios 5:4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino más bien acciones de gracia. Ezequiel 23:14-16, y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidos por sus lomos con talabartes, y tiaras de colores en su cabeza, teniendo todos ellos apariencias de capitanes a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento, se enamoró de ellos a primera vista, y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. ¿Qué es lo que vemos aquí? El Señor rechaza los bailes lascivos y después las pinturas lascivas. Habían pinturas e Israel miraba esas pinturas y deseaba fornicar con los caldeos que representaban las figuras. Eso lo vemos en Ezequiel. Eso está prohibido. Por eso debemos cuidar, ya vimos, nuestro teléfono, nuestra televisión, de no estar entreteniéndonos tampoco con esas cosas. Porque lo que va a pasar con nuestro corazón es que va a desear esas cosas. Y eso es pecado. ¿Alguien quiere comentar este punto? Bueno, terminamos el séptimo mandamiento. Como les mencioné al principio, este mandamiento vamos en fila, ¿verdad? Haciendo uno por uno. Y no importa de cuántas cosas padezcamos aquí o hayamos cometido, el Señor nos limpia de todo pecado, nos quita la culpa
y nos perdona sobre todas las cosas. Parte del arrepentimiento verdadero, genuino, es no solo sentir vergüenza de nuestros pecados, que es algo correcto, sino volvernos de ellos, que nos duelan. Ya lo vimos en la confesión, hay características del arrepentimiento verdadero, que nos duele, que nos avergonzamos, que nos regresamos de nuestro mal camino. Eso es el arrepentimiento verdadero. De modo que esto es no para hacernos sentir culpables o fracasados, sino para ver nuestra única opción, que es el Señor Jesucristo. Él es la llave de nuestra vida. Oramos. Gracias, Señor, porque tenemos este tiempo de meditación. Nos has instruido en tu palabra y vemos lo que nos has exigido y lo que nos has prohibido en el séptimo mandamiento. Ayúdanos a aplicar lo aprendido, preservando nuestra pureza, nuestros pensamientos, palabras y acciones. Guárdanos de las tentaciones, fortalécenos para vivir vidas santas que te honren. Te ruego, Señor, también que si hemos fallado, si hemos pecado contra ti, nos limpies, nos des dolor, convicción de pecado y nos hagas volver a ti, Señor, de todo corazón. Ayúdanos, Señor, a ver el fruto de tu Espíritu, acompañándonos siempre en nuestras vidas, para gozar, Señor, del diseño que tú nos has dado en el matrimonio y en la familia. Que guarde nuestros corazones en todo momento. Que la gracia de Cristo nos sostenga y nos guíe cada día. En su nombre oramos. Amén.